Estamos con José Antonio Blanco, vicepresidente de Imperú, presidente de Cavalli, presidente y gerente general de Citibank del Perú. Con él vamos a conversar sobre la recientemente creada Imperú, una asociación que busca promover la inversión en el Perú. Buenos días, señor Blanco. Buenos días, Fernando, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo nace Imperú? Bueno, Imperú es una iniciativa sin fines de lucro, privada, que agrupa a los gremios y entidades económicas del Perú más representativas de nuestra actividad, tanto económica como financiera, pero cuenta también con el soporte decidido del gobierno a través del MEF, del Banco Central de Reserva, las superintendencias de AFPs, de Banca, de Mercado de Valores, así como Proinversión y Promperú. Pero fue creada hace una semana, hicimos el lanzamiento oficial con el soporte de Cavalli y de la Bolsa de Valores de Lima, pero adicionalmente los gremios como la Asociación de AFPs, la Asociación de Bancos, la Asociación de Seguros, la Asociación Peruana de Finanzas, Confiep, Procapitales. Es decir, de alguna manera estamos logrando integrar al sector privado en su amplitud y al mismo tiempo incluir el soporte decidido del gobierno, ¿no? Es la primera vez que hay una iniciativa en este sentido, ¿verdad? Y que congrega a tantos gremios, a tantos grupos de empresarios y de personas que buscan de alguna manera incentivar las inversiones en el país, ¿verdad? Exactamente, es la primera vez. Estamos nosotros siguiendo un modelo que ya existe. Hemos hecho algunas adaptaciones, pero ya en Brasil, por ejemplo, hace 10 años existe BEST, que es el BEST, ¿no? BEST, que es el Brazil Excellence in Security Trading, y en Chile el INVEST de Chile. Entonces el modelo peruano, digamos, no está reinventando nada, simplemente está llegando en el momento correcto, creo yo, porque es este momento en donde los capitales que abundan en el mundo y que hoy en día están enfrentándose a ciertos riesgos y temores, buscan destinos donde el riesgo no sea tan alto y la oportunidad de crecimiento y de rentabilidad sí lo sea. Entonces, Perú en este minuto ofrece eso. ¿Cuáles son los planes para ese 2012? ¿Cuáles son las actividades que van a realizar? Bueno, vamos a comenzar ahora en marzo con un roadshow en la ciudad de Londres. Vamos a continuar con Singapur en junio y en septiembre terminamos con Nueva York. La idea es hacer una presentación, un roadshow de 2 días en estas 3 ciudades, específicamente en las bolsas de valores, ¿verdad? Sí, la Bolsa de Valores creemos que es el lugar perfecto para dar a conocer lo que el Perú ofrece, pero básicamente lo que estamos buscando es que en estos foros en donde vamos a ir no solamente acompañados del gobierno y sus representantes más importantes, sino también de los representantes de los gremios empresariales y de los sectores industriales más importantes del Perú, podamos presentar Perú en su extensión completa, no solamente limitado a las actividades industriales más importantes, sino ofrecer Perú como un destino en toda su dimensión, ¿no? Y eso lo vamos a lograr, creo yo, llevando un grupo de empresarios y de reguladores y representantes del gobierno que expliquen cómo funciona Perú, cuál es el riesgo Perú, cómo opera, cuál es nuestra salud macroeconómica, exactamente cuáles son los proyectos de inversión, por qué invertir en Perú realmente. Bueno, también se busca o va a ir, ya confirmó su presencia, por ejemplo, ahora en marzo en Londres, el ministro de Economía, el presidente de la República. ¿Han sido cursados? Digamos, ¿se les ha invitado? ¿Se espera contar con ellos? Por supuesto, la invitación ha sido enviada y esperamos contar con ellos, esperamos que nos pueda acompañar el ministro Castilla, el presidente, el premier Valdés, que pueda venir con nosotros los superintendentes de banca y de mercado de valores, Julio Velarde por el Banco Central obviamente tiene que estar ahí representando la política monetaria del Perú. Yo creo que es un buen momento y en esta etapa que estamos viviendo para que el Perú salga y cuente su historia y sobre todo sus planes de crecimiento. ¿Existe un aproximado? ¿Ustedes han hecho algún tipo de cálculo de los resultados que se esperan obtener en estos roadshows? Sí, bueno, en realidad medir un resultado concreto es más complejo. Lo que realmente sucede y un poco aprovechando el concepto de roadshow es justamente satisfacer la curiosidad de los inversionistas para que cuando se den las oportunidades de inversión que permanentemente se están dando, el valor que consiga esos proyectos
sea el mayor posible. Es como cuando uno hace una inversión, una emisión de bonos internacionales. Recientemente, por ejemplo, nosotros en Citi hicimos la emisión de bonos del Linle, y es un dato curioso que no muchos conocen. Ellos fueron a levantar 320 millones al mercado internacional y la demanda fue por más de 2.000 millones de dólares. Eso es 7 veces lo que ellos querían. Eso realmente refleja no solamente el apetito que existe por Perú, sino lo importante que es salir y hablar con los inversionistas para despejar las dudas y que cuando vengan con la confianza que se necesita, ¿no? ¿Es un buen momento para ir a Londres? Lo pregunto por el tema de la crisis internacional. Empezar por Londres, sé que es el segundo centro bursátil a nivel mundial, pero ¿es buen momento para ir a vendernos en Europa? Yo creo que es un momento inmejorable, más bien. En este momento en Europa obviamente se están discutiendo problemas económicos, soluciones a la crisis financiera. Que venga un país a decir que nosotros tenemos un nivel de deuda sobre PBI que no supera el 30%, que nuestras reservas exceden nuestra deuda, que nuestra salud financiera es impecable en este minuto, y que las políticas económicas, monetarias, fiscales del gobierno aseguran la estabilidad. Yo creo que es ir en el momento en donde uno va a resaltar aún más. Entonces, estos capitales que ciertamente están en Londres, pero que representan flujos de diferentes partes del mundo, van a estar presentes y van a ver con, yo creo, mucho interés el caso peruano. ¿Con qué otras fortalezas cuenta el Perú? Además de la que acaba de mencionar. Sí, yo mencionaba en otra entrevista algo que es muy importante, pero que no se ha hablado mucho de esto en los últimos tiempos, es no solamente tenemos una economía sólida, sino que tenemos una población joven, que de alguna manera representa este músculo que mencionamos en otra entrevista, y que garantiza que el crecimiento del Perú continúe en el tiempo, ¿no? Es lo que le pasó a Estados Unidos y Japón en los 80s. Ellos en los 80 tenían una población muy joven, que bordeaba los 30 y 40 años, y que significó justamente esa energía que llevó a Estados Unidos y a Japón a realmente hacer una diferencia en términos comparativos. Perú está viviendo en este minuto el mismo efecto. Entonces, nos agarra en un momento donde económicamente, políticamente, fiscalmente, monetariamente estamos muy bien. Entonces, este es el momento para aprovecharlo. Hay que salir decididamente. No es la idea salir y hacer una visita y contar el caso Perón y no volver más. Hay que salir, volver y volver para que justamente el destino Perú brille con más fuerza en el radar de inversiones del mundo. ¿Cómo deciden ir a Singapur, por ejemplo? Bueno, en realidad nosotros estamos repartiéndonos entre las plazas más importantes del mundo. Londres, como mencionabas tú, es la segunda y representa básicamente la actividad del mercado europeo. Después había que ir a Asia y por eso escogimos Singapur. Y finalmente regresar a Nueva York, que es donde se le conoce la capital, ¿no?, financiera del mundo, y ahí un poco cerrar el año contando lo que hemos logrado y comenzando a presentar los proyectos que se vienen en el 2013. ¿Cómo se va a financiar toda esta actividad? ¿Cómo se financia la asociación? Bueno, es una buena pregunta. Los creadores, los fundadores, que son estos gremios y empresas que mencioné, van a aportar cuotas anuales que van a de alguna manera asegurar un mínimo de sostenibilidad para básicamente cubrir costos corrientes, ¿no?, gastos corrientes. Adicionalmente vamos a invitar a todas las empresas privadas que quieran participar de esta iniciativa como asociados. Estos asociados van a pagar una cuota anual y les va a dar una serie de privilegios a la hora de participar en estos roadshows o de ser sponsors con descuentos. Y finalmente, que son los aportes más importantes, es cada vez que se lance uno de estos eventos o roadshows, vamos a buscar sponsors, que son sponsors locales e internacionales, que en diferentes categorías, ya sea platino, oro o plata, van a poder hacer aportes importantes y gozar beneficios en estos roadshows como reuniones 1 a 1 o publicidad, ¿no? ¿Qué otras ciudades, además de estas 3, contemplan ustedes añadir en los próximos años? Bueno, tenemos en la mira también obviamente Shanghái, Dubái, y podríamos eventualmente buscar plazas como Alemania o alguna otra plaza europea, pero por el momento las plazas que hemos escogido yo creo que van a ser puntos estratégicos de partida para comenzar este esfuerzo, que es un esfuerzo que ahora nos toca a emprender nosotros de la mano del gobierno. Finalmente, no puedo dejar de preguntarle, teniéndolo aquí, ¿cómo ve usted el año económico para el Perú? La crisis europea nos va a pegar
tan fuerte o tan despacio como dicen algunos? Bueno, el Perú, ya lo han dicho muchos, está atravesando un momento económico sumamente saludable. ¿Y cómo lo puede uno identificar? Primero, la estabilidad económica se ve reflejada claramente en las reservas internacionales que tenemos, el crecimiento del país, el hecho que la deuda del Perú esté reperfilada hasta el 2052, significa pues que ante cualquier embate de una crisis económica, no solamente vamos a tener las reservas para defender la política monetaria, sino tener la suficiente estabilidad como para sostener este crecimiento en el tiempo. Nos toca al sector privado y al sector público seguir invirtiendo con fuerza para que esas inversiones mantengan un poco el dinamismo de la economía, pero ciertamente no estamos exentos de cualquier embate de las crisis internacionales, pero dentro de la región y dentro del mundo, Perú es uno de los que está mejor preparado para defenderse. Para terminar, ¿hechos como Conga han afectado la imagen del Perú en el exterior? Bueno, ciertamente son hechos que los inversionistas miran con cuidado, pero que no son la primera vez que suceden en países... Es una pregunta de cajón en el roadshow. Se lo van a preguntar en Londres, en Singapur, en Nueva York. Sí, sin duda los inversionistas están buscando despejar ciertas dudas como esa en particular, pero yo creo que es importante no caer en esa sensación de que el Perú es el único que está expuesto a este tipo de situaciones como la de Conga, ¿no? Esto pasa en mucha parte del mundo. Y en Europa, cuando ve las noticias de lo que está pasando en diferentes países, también ve movimientos de este tipo. Entonces, lo que uno tiene que tener es la confianza de que el gobierno va a saber manejar esto de la manera correcta y que va a continuar con ese lema que es: sin inversión no hay inclusión. Y eso es importante que todos lo entendamos, porque el proyecto Conga es uno de muchos que está en el camino y obviamente el gobierno sabe que tiene que resolverlo para continuar con este dinamismo que el Perú tiene. Perfecto, muchas gracias por su participación hoy, señor Blanco. Muchas gracias por la invitación. Eso fue todo por el día de hoy. Conmigo es hasta el lunes. Antes de irme los dejo con los resultados de la bolsa del día de ayer y los precios de apertura de los commodities. Hasta el lunes.